Y ya nos vamos moviendo para el final de la presentación hoy día de lo que sería la sesión en español, donde tenemos a Llorens Planas de Mon, eh, viniendo de España. Él es veterinario de la Universidad de Zaragoza, licenciado el año 1982, en la Universidad de Barcelona. Ha hecho un máster con Carlos Pilloan, por lo tanto ha estado dedicado a cerdos por un largo tiempo. Y en este momento se está desempeñando como director de ABP Planas de Mon y Asociados, donde se, se dedican a asesorar entre el 20 al 25% de las cerdas en España. Y bueno, como dato extra es que ellos y el Grupo de España llevan viniendo al Alemán por más de 20 años y también teniendo reuniones con la Universidad de Minnesota. Así que con eso, Llorens, te doy el pase para esta presentación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera agradecer a la Universidad de Minnesota que nos haya invitado a poder dar una charla aquí con todos ustedes, ¿no? Para nosotros es un placer y un honor, ¿eh? Yo intentaré resumirles un poco. Hemos variado un poco el título de la presentación, porque inicialmente íbamos a referirnos solamente a una problemática digestiva, ¿no? Pero eso es una pequeña parte de lo que está pasando en Europa. O sea, realmente en Europa estamos teniendo una regulación muy amplia desde el punto de bienestar animal, de medicamentos, de medio ambiente, que nos está afectando mucho en el sistema productivo, ¿no? Ustedes saben que el mayor productor mundial de cerdos es China, el segundo es Europa y el tercero es Estados Unidos, ¿vale? O sea, China tiene más o menos la mitad de las cerdas del mundo, Europa tiene unos 22 millones, Estados Unidos unos 6 millones y pico. Dentro de Europa, España que es de donde yo vengo, es el país que tiene mayor número de cerdas. Si quitásemos Europa de la ecuación, España sería el tercer productor mundial, ¿vale? Estaríamos en unos 2,5 millones de cerdas aproximadamente, ¿no? Entonces, en Europa, la sociedad nos está pidiendo que produzcamos cerdos bien, pero que puedan vivir lo más dignamente posible, de ahí vienen las leyes del bienestar animal, y al mismo tiempo nos están pidiendo que cada vez utilicemos menos antibióticos en esta producción, ¿no? O sea, es cierto que cada vez hay más bacterias resistentes a los antibióticos que afectan incluso a las personas, y entonces en Europa se han puesto muy restrictivos en el uso de antibióticos desde hace ya unos años, ¿no? Entonces, todo esto ha acarreado una serie de consecuencias que yo intentaré resumir, ¿no? Puede que mi charla en algún momento suene un poco crítica, pero no es mi intención. O sea, no es mi intención ser crítico. O sea, yo creo que el sistema de producción se tiene que adaptar a lo que pide la sociedad. Y como veterinarios, para nosotros, es un reto ser capaces de adaptar este sistema a lo que la sociedad esté pidiendo, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando en Europa. Lo que pasa es que esto no es nada fácil. Las primeras leyes que nos empezaron a afectar, yo voy a intentar resumirlo porque en 20 minutos es un poco difícil todo lo que está pasando, ¿no? Pero las primeras leyes nos empezaron a afectar en el bienestar animal. La primera ley de bienestar animal se empezó a aplicar ya de forma al 100% a partir del año 2012. Básicamente afecta, en teoría, los días de lactación de los lechones, que más o menos nos obligaban a 28 días, pero nos permitían en determinadas circunstancias poder seguir destetando 21. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, por lo menos en España, destetaba 21 días, ¿no? Y la segunda restricción importante es que nos obligan a tener todas las cerdas sueltas, sobre todo en la fase de gestación confirmada. Esto está en vigor desde el año 2012. ¿Qué ha pasado con todo esto? O sea, inicialmente pensábamos que nos iba a afectar un poco más en reproducción y tal, físicamente a los animales, pero no ha ocurrido esto. Lo que sí que ha ocurrido es dos cosas importantes. Una parte, la sanidad ha cambiado algo, o sea, las cerdas al estar en contacto permanente durante toda su vida ha hecho que enfermedades que nos eran relativamente fáciles de controlar, he puesto dos ejemplos, como puede ser la disentería o la leptospirosis, es mucho más fácil cuando tú tienes las cerdas encerradas controlar eso que no cuando ellas están sueltas y participando todas de un patio, digamos, ¿no? Y luego, otra cosa que ha sido importante
ha sido un poco las peleas que se producen en estas circunstancias, ¿no? O sea, en principio hacemos esto para que los animales estén mejor, lo que pasa es que la realidad es que estas cerdas, según qué genéticas, tienen mucha interacción entre ellas y intentan marcar cada una su dominancia, ¿no? Y eso al final se traduce en peleas. Sobre todo, ¿qué ocurre? Que las empresas de genética muchas veces están seleccionando para tener animales cada vez más productivos, que sean animales que, por ejemplo, se comporten cada vez mejor dentro de las lactaciones. Entonces, lo que hemos visto es que los animales las cerdas que son más protectoras para los lechones dentro de la lactación, normalmente son cerdas muy dominantes. Entonces hay genéticas que han seleccionado estas cerdas para intentar tener menos mortalidad en la lactación, pero indirectamente han seleccionado un animal que es mucho más dominante y entonces estos dominantes tienen mucho más peleas dentro de la zona de gestación, ¿no? ¿Qué consecuencias da esto? Muchos más animales cojos, animales que hay que eliminar, etc. Pero desde el punto de vista sanitario no nos afecta tanto esto, voy a hablar solamente de sanidad hoy, nos afecta sobre todo en estas dos enfermedades que os estoy comentando, ¿no? Pero esto no ha terminado aquí. ¿Qué viene en el futuro? Nos están pidiendo también que dejemos de cortar colas, lo cual es fácil de plantear, pero no es demasiado fácil de realizar. Segunda parte, nos van a aplicar parideras libres, no sabemos a partir de qué año, pero las cerdas van a tener que parir y una vez hayan parido se van a soltar. Y otra parte que nos viene también es que a la hora, en las zonas de cubriciones, vamos a poder cubrir las cerdas encerradas, pero inmediatamente después de cubrir habrá que soltarlas, ¿no? No sabemos exactamente cuándo va a entrar, pero esto no va a tardar mucho. Las parideras libres, esto empezó a trabajarse ya en los países del norte de Europa, perdón, hace ya unos años. Pero, ¿qué ocurrió? Que en principio hablaban de dejar parir las cerdas totalmente libres. Esto está muy bien, es muy bucólico, ¿no? Es muy bonito. ¿Qué ocurre en la realidad? Que cuando las cerdas paren totalmente libres, se disparan, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora, aparentemente, la nueva ley va a permitir que las cerdas paran encerradas y al cuarto día aproximadamente se puedan abrir para mantenerse libres y el tipo de instalación sería esta que estamos viendo ahí, ¿no? O sea, inicialmente las cerdas en esta instalación paren totalmente libres, encerradas, y a partir del cuarto día las podemos mantener libres, ¿no? La otra parte, que sería el corte de colas y todo esto está muy bien, lo que pasa es que las empresas de genética se tienen que implicar en esto, ¿no? Porque el corte de colas, todo el mundo dice, bueno, vamos a dejar de cortar las colas, les pondremos juguetes, entretenimiento, etcétera, a los cerdos, pero la cruda realidad es que nada de esto funciona para evitar los animales dejen de morderse la cola, ¿no? Lo que sí que hemos visto es que hay líneas genéticas donde prácticamente nunca aparece la mordedura de colas y líneas genéticas donde siempre hay mordeduras de colas. Entonces, probablemente estamos intentando resolver un problema genético desde el punto de vista de manejo y eso no es nada fácil. Segunda parte de la ecuación. La primera parte son las leyes de bienestar animal. La segunda parte es la limitación del uso de antibióticos. Salió un reglamento europeo, que es el que rige para toda Europa, en el año 2019, que se empezó a aplicar a partir del 2022 en parte. Una parte se empezó, lo que pone Real Decreto es a nivel de España, pero siempre en base a la normativa europea, ¿no? El Real Decreto del 2021 empezaron a limitar, básicamente, ¿qué han hecho? Han limitado el uso de medicamentos, los piensos cada vez se pueden medicar menos, como mucho con un antibiótico, después explicaré un poco más esto. Segunda parte, el veterinario es responsable de lo que se vaya a utilizar, responsable en todos los sentidos, o sea, no solo manda, sino que si hay un problema también es el responsable. Y la tercera parte es que la última reglamento que nos ha salido en España, ha salido en julio de este año. He puesto una frase al principio, que es una parrafada de 4 o 5 líneas, que al final lo que nos viene a decir es, hemos reducido mucho el uso de antibióticos, porque en España hemos bajado prácticamente a un 50% de lo que estaba, pero esta nueva ley dice, hasta el 2030 hay que bajar un 50% más, ¿vale? Entonces, no nos dejan parar a la hora de ir inventando cosas para poder no utilizar antibióticos. ¿De dónde veníamos nosotros? Y ahora me voy a referir un poco más a España, que es la parte que yo más conozco, ¿no? ¿De dónde veníamos nosotros?
Esto es un poco el consumo global por los países dentro de Europa, ¿no? España éramos uno de los países que más consumo de antibióticos teníamos. Estábamos aproximadamente en el año 2013 en 300 y pocas miligramos por unidad de medida que hay allí, en las PCUs, ¿no? En el año 2014 aumentamos un poco, 2015 empezamos a disminuir, 2016 disminuimos, pero ligeramente. Ahora mismo estamos prácticamente en la mitad de lo que estábamos en el 2014. Y aparte de eso, esto es consumo de antibióticos global para todas las especies, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que el 75% del consumo de antibióticos se produce en el porcino porque es lo que más producimos, digamos, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que nosotros dentro de España aún tengamos más presión y hay una normativa especial para reducir el uso de antibióticos dentro de nuestro país, más restrictiva incluso que en el resto de Europa, ¿no? O sea, ¿qué han hecho? Cada granja tiene un veterinario responsable, que es responsable del funcionamiento. Cada uno puede trabajar como quiera, pero desde el punto de vista de antibióticos hay un veterinario responsable que asume la responsabilidad de los antibióticos para utilizar esta granja. Si te pasa el consumo, el veterinario y el dueño de la explotación, digamos que son llamados al orden. Veremos hasta dónde llega este llamar al orden, ¿no? Porque esto cada vez es más rígido. Uno de los ejemplos que se hizo para reducir fue el uso de la colistina. En España se utilizaba bastante colistina en los piensos de primeras edades, o en muchos otros países, entonces estábamos pues aproximadamente en 51 miligramos de PCU por animal, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente en 3 años, 4 años, hubo una disminución muy rápida, muy rápida. En este momento aún disponíamos de óxido de zinc, ¿vale? Entonces, esto fue la primera prueba que se hizo en reducción. Como fue muy eficiente, pues la Administración Europea creyó que esto sería fácil con todo lo demás. O sea, un poco nos dieron a entender, estáis utilizando antibióticos cuando muchas veces seguramente no sería necesario, que en parte tenían razón, pero no en toda, ¿no? Ese fue un poco el primer ejemplo que hubo, ¿no? ¿Qué hace también esta nueva ley? No solo nos dicen vais a utilizar menos antibióticos, sino que nos dicen qué antibióticos podemos utilizar y qué antibióticos es mucho más difícil de utilizar. Nos han agrupado los antibióticos básicamente en 4 grupos. El grupo rojo sería el que nunca podemos utilizar. El grupo amarillo, que incluye cefalosporinas de tercera y cuarta generación, fluorquinolonas y las polimixinas, solamente se pueden utilizar en condiciones excepcionales, con una justificación analítica perfecta y siempre que en la analítica no te salga una alternativa que no sea de este grupo. Esto sería en cascada. Lo que podemos utilizar con más facilidad es la parte de abajo, que básicamente en porcino serían amoxicilinas, penicilinas, sulfamidas, tetraciclina y doxiciclina. Punto. A partir de aquí, todo lo demás lo tienes que justificar en cascada a base de analíticas, ¿vale? Lo que hemos visto antes de las limitaciones, lo que nos han dicho es, a nivel de pienso, de momento podéis seguir medicando, máximo con un antibiótico, con una justificación muy estricta y nunca como preventivo. Siempre tiene que ser, en todo caso, como curativo, ¿vale? Con lo cual esto te limita muchísimo el uso de antibióticos a nivel de pienso. O sea, el tratamiento que acabamos de ver de erradicación, donde han tratado durante unas semanas con 2 antibióticos en el pienso, para nosotros es prácticamente imposible, porque aparte necesitamos que estos antibióticos estén perfectamente registrados para poder utilizar para el animal que es y para la enfermedad que es. Es decir, nosotros no tenemos la potestad para utilizar una amoxicilina para una enfermedad que el registro no ponga que se puede utilizar para esta enfermedad. O sea, es súper restrictivo en este sentido. O sea, por ejemplo, esta mañana estábamos hablando con uno de los compañeros, con Antonio, que Zoetis, por ejemplo, ha dejado de tener la lincomicina registrada para los problemas de ileitis, vía pienso. O sea, nos hemos quedado sin una herramienta para poder tratar la ileitis. Yo no puedo decidir poner una lincomicina para una ileitis porque no está registrado para eso, ¿vale? Nosotros no podemos. Con estos 2 factores importantes, ¿qué tenemos? Esto sería un poco la concentración de granjas de cerdos en Europa, ¿no?
Nosotros vivimos aquí, esta es nuestra zona de influencia. En la zona de Cataluña y Aragón, o sea, en España hay 2.300.000 cerdas. En la zona de Cataluña y Aragón hay aproximadamente un 50 o un 51% de las cerdas de España, 1.200.000 aproximadamente. Pensad que esta región, estas dos regiones que estoy hablando, son una tercera parte de Minnesota. O sea, en una tercera parte de Minnesota hay 1.200.000 cerdas, todas sus fases 2, todas sus fases 3, y cada semana entramos a engordar 30.000 lechones o 40.000 que vienen de otros países de Europa, básicamente de Holanda y de Dinamarca, pero pueden venir de otros. O sea, estamos hablando de una densidad realmente alta. O sea, esto que es negro, que parece mucho más negro aquí, estamos hablando de granjas, no de porcino, de número de granjas, ¿vale? Aquí abajo he puesto de los 5 países más grandes de Europa, cómo estamos en estos momentos de censos, ¿no? O sea, Dinamarca tiene unas 915.000 cerdas, pero las granjas, la media de cerdas por granja es de 824. Para que se hagan una idea, en Francia y en Alemania, la media de cerdas por granja está en 250 aproximadamente. Nosotros estamos en una media de 1.271 cerdas de media, pero si mirásemos esta zona de aquí, probablemente estaríamos casi en 2.000 cerdas por granja. Estamos cogiendo todas las granjas, pero también tenemos granjas pequeñas, ¿eh? Nosotros no podemos construir en España granjas de más de 3.500 cerdas, fase 1. Claro, entonces, con estas densidades y todo lo que nos está entrando aquí, vayan imaginándose qué ocurre cuando quitas antibióticos o pones las cerdas en bienestar animal, ¿vale? Pero a esta ecuación, bueno, ¿esto qué ha hecho en general el ir bajando los tratamientos? Claro, hemos dejado de medicar cerdas, hemos dejado de medicar fase 2, entonces, ¿qué ha ocurrido? En general, todas las enfermedades bacterianas han aumentado, en general, ¿vale? Sobre todo, Streptococcus suis, Klebsiella parasuis, por ejemplo, solamente he puesto unos ejemplos, ¿eh? El Mycoplasma iurinus para nosotros nunca había sido un problema, ¿no? Hoy se ha convertido en una enfermedad muy importante con muchísima presencia, ¿no? Otras enfermedades, por ejemplo, el Actinobacillus pleuropneumonia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con este? Pues el Actinobacillus antes era una enfermedad que veías prácticamente o muy al final de la fase 2 o sobre todo en engorde principalmente. Pues ¿qué ha ocurrido? Que a medida que hemos ido dejando de medicar, él se ha ido avanzando. O sea, lo que nos decían antes de el destete temprano medicado para erradicar el actino sería un buen sistema, ¿no? Pero en este momento hemos tenido en algunas granjas animales con lesiones graves de Actinobacillus y muchísima mortalidad antes del destete, o sea, antes de los 26, 27 días, que es lo que estamos destetando ahora. O sea, nos está cambiando la patología, ¿no? Tercera variable. A partir de junio del año 22, terminantemente prohibido utilizar óxido de zinc, ¿vale? Probablemente el mejor antidiarreico del que ustedes disponen, ¿no? Nosotros no podemos disponer ya de él. Esto ha sido, o sea, automáticamente cuando dejas de utilizar óxido de zinc, te das cuenta de hasta dónde llega la ayuda del óxido de zinc, ¿vale? No es en todas las granjas, pero te das cuenta hasta dónde llega la ayuda del óxido de zinc. Entonces, ¿qué ocurrió? Al dejar de utilizar óxido de zinc, un aumento espectacular de diarrea. La verdad es que en muchas empresas llevábamos ya 2 años trabajando para poner a punto el sistema, porque veíamos que no era tan fácil eso de quitar el óxido de zinc, ¿no? Entonces, lo que empezamos a probar fue, primero, tuvimos que aumentar los días de lactación. Nosotros veníamos desde 19, 21 días, con 19, 21 días el lechón es súper inmaduro, es muy difícil después adaptarlo a un pienso sin óxido de zinc. Tuvimos que alargar los días de lactación y nos fuimos a 24, 25 o 28 días, ¿no? Segundo, tuvimos que poner a punto piensos, o sea, alimentos que nos permitiesen, que nos bajasen el máximo posible el riesgo a la hora de destetar de los animales que comen un alimento casi por primera vez, ¿no? O sea, tuvimos que poner a punto piensos que nos bajasen muchísimo el riesgo de diarreas después del destete. Esto, nosotros en nuestro caso particular lo hicimos con la Universidad de Kansas, con el doctor Mike Tokash y nutrólogos dentro de España, ¿no?
Segundo, tercero, tuvimos que aumentar un poco la bioseguridad dentro, ya la que hay dentro de los sistemas, ¿no? O sea, nosotros tenemos un sistema de producción que es diferente del resto de Europa, se parece más al sistema americano. De hecho, muchos hemos sido alumnos de Carlos Pijuan y él en este sentido nos influyó mucho a cambiar el sistema de producción. Tenemos mucha más producción que en el resto de Europa en 2 y en 3 fases, ¿no? En ciclos cerrados o producción de 3 fases en una granja, apenas hay alguna aún en España, pero apenas quedan, ¿no? Entonces, esta sería una granja de las posibles, no es de las más frecuentes, pero sí granja que tiene fase 1 y fase 2. Esta granja tiene 3.400 cerdas, con la fase 2, que la teníamos, son 6 naves independientes, todo dentro, todo fuera, por galpón y semana, ¿vale? Para intentar tener el mínimo riesgo y tal. Pues aún con sistemas de este tipo, cuando hay un coli de estos agresivos en esta zona, aún con estos sistemas de hacer todo dentro, todo fuera, por galpón y semana no es suficiente. Hay que despoblar muchas veces todo el sistema para volver a empezar e intentar erradicar o llevarse el coli de allí, ¿no? Y como último recurso, también hemos empleado, pues hemos tenido que prevenir más, emplear directamente vacunas en los animales, tanto sean vacunas comerciales como vacunas autógenas, ¿no? O sea, el coli realmente, cuando tú dejas de utilizar óxido de zinc, te das cuenta realmente de qué tipo de coli es. Mientras utilizas óxido de zinc, esto no se ve. Cuarta variable. Esta ha sido la terrible, ¿no? Lo que nos ha complicado totalmente el cóctel que estábamos generando, ¿no? A principios del 2020 aparece en España una nueva cepa de PIRS, ¿no? Aparece, perdón que vuelvo un momento atrás, aparece en esta zona de aquí, totalmente en el este de España, en la zona de Gerona, que es de donde yo soy, y en esta zona empezamos a ver unos brotes de PIRS terriblemente graves, o sea, con mortalidades de cerdas, en algún caso, hasta el 30% de una granja en 15 días, en cerdas. Granjas estoy hablando de casos extremos, no es todos así, pero granjas, por ejemplo, que estaban destetando a 15 lechones de promedio y pasan del mes de noviembre del 2020 al mes de diciembre de 15 a 1,5. O sea, un nivel de gravedad brutal. Mortalidades en la fase 2 del 50-60%. O sea, estamos hablando de un virus realmente muy agresivo. Me recuerda un poco, por lo que hemos ido comentando aquí, al 144 que tienen aquí en la zona de Minnesota, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Este virus, algún curioso le llamó Rosalía. Nosotros lo conocemos como el Rosalía, ¿no? Es un nombre poco científico, pero todo el mundo lo conoce por este nombre, ¿no? Entonces, lo que pudimos ver es que era un virus que nos parece que es de origen italiano. Nosotros también trabajamos en Italia, teníamos diferentes secuencias de clientes de allí, y era un virus muy parecido a los virus italianos, que son bastante graves. Entonces, este virus empezó a correr como una mancha de aceite, desde el este fue corriendo, voy justo de tiempo, muy bien, desde el este fue corriendo hacia la zona oeste, hacia el sur de España. Hay empresas con 20 granjas que ha afectado 18, o con 25 que ha afectado 23. Algunas granjas hemos tenido hasta 4 y hasta 5 brotes del mismo virus. O sea, es un virus que muta con una facilidad muy grande, y mirando ORF5, variaciones de un 1 o un 1,5% te dan un brote nuevo. Probablemente, si abriésemos y mirásemos más del ORF5, seguramente hay más variación, ¿no? Pero en ORF5, variaciones de un 1 o un 1,5 dan un brote nuevo. Entonces, esto sigue aún estando. Durante el año 21-22 en España ha sido terrible la circulación de este virus. Sigue circulando en la zona esta de alta densidad, pero ahora está en otras zonas de España como Murcia o la zona centro, etcétera, ¿no? No ha terminado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú juntas pocos antibióticos, bienestar animal, más sin óxido de zinc, más un virus así, pueden imaginarse lo que ha ocurrido, ¿no? A nivel de productividad de cerdas, estos son datos de una empresa que se llama SIP, que en España es una auditora
que tiene dentro de su base de datos aproximadamente la mitad de las cerdas del país, un poco menos, 1.100.000, 1.000.000, pero tiene la zona de máxima densidad, que es la zona donde hay los productores más dinámicos dentro de España, tienen prácticamente la información de todas las empresas de allí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de productividad de cerdas, veníamos de 28 lechones, o sea, esto es la media, perdón, esto es la media, esto es donde corta el 15% mejor y esto es donde corta el 15% peor, ¿vale? O sea, una desviación típica por arriba, una por abajo y la media es la media. Entonces, veníamos en el año 2020 de una productividad global, lechones destetados por cerda cubierta, diríamos, desde el día que entra la cerda, desde el día que se cubre la cerda hasta el día que va a matadero, para que entendamos el número, estábamos en 28,1 lechones, hemos ido bajando, ha afectado algo, pero no ha sido donde más nos ha afectado, ¿no? También hay que leer un poco esto, que estamos hablando de una media, que no es una media ponderada por granja, sino es una media aritmética por empresas. Es decir, aquí pesa lo mismo una empresa con 100.000 madres que una empresa con 2.000 madres, ¿vale? No es una media ponderada, exacto. Entonces puede ser que en determinadas zonas el 27,4 haya bajado más. De hecho, la realidad es que empresas que teníamos a 32 lechones y medio nos han llegado a bajar a 28 y se nos han quedado ahí durante un par de años. La parte más grave ha sido la fase 2. Eso es lo que ha ocurrido en la fase 2. Nosotros veníamos con una media ya en el año 2020 de un 5,1 en la fase 2. Si me fuese al 2014, estábamos en 3,5% de mortalidad en fase 2, la media. Habíamos ido subiendo, debido a la reducción de antibióticos y tal, hasta en el 2020 al 5,1. Empezó el PIRS, más o menos nos afectó, pero aquí es donde quitamos el óxido de zinc. Y aquí es donde estamos en el 30 de junio de este año, el primer semestre. Estamos en una mortalidad media del 9,8%, con el 15% peor al 15,3% corta. O sea, hay empresas que están aún más arriba que eso, ¿de acuerdo? Y esto es la segunda parte de lo que ha ocurrido. Esto sería, si yo fijo esto sería el coste, lo que nos cuesta producir un cerdo en España con los piensos, con el coste de pienso actual, ¿vale? Si yo fijo el coste del pienso, ¿qué ha ocurrido? Yo pongo el precio del pienso del 2020 hasta hoy y resulta que estábamos produciendo a 108 euros y estamos produciendo a 115, con el mismo precio de pienso, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que una parte de esta subida es porque también ha subido los costes de integración, lo que los integradores pagan por producir un lechón o por una plaza de engorde ha subido un poco, pero en conjunto esto nos representa casi una subida de casi 7 euros. De estos 7 euros, 2,5 son debidos al aumento de coste de integración, el otro es debido a la problemática que ha habido. O sea, en España este año han faltado entre 5 y 7 millones de cerdos. Todo esto es lo que he dicho antes, no quiero ser crítico, ¿no? O sea, como veterinario para mí es un reto esto que está pasando, ¿no? Es un reto que tenemos que resolver y que yo creo que podemos resolver, ¿no? Lo que pasa es que vamos a tener que variar muchas cosas. He hablado, o sea, ¿qué posibles soluciones tenemos? Tenemos que mejorar la bioseguridad. Estamos empezando a trabajar con aire filtrado, con resultados excelentes. Tenemos que mejorar la bioseguridad del transporte, o sea, tenemos muy buenos lavaderos y tal, pero ningún camión en España pasa por una desinfección térmica, ninguno. Y luego tenemos otro problema importante que es la recogida de cadáveres. En España los cadáveres no se pueden enterrar y no se puede hacer compost. Hay unas empresas que se dedican a recogerlos y llevarlos a destruir o los puedes autoincinerar en algunas regiones en la propia granja. Es una parte que tenemos que trabajar. Luego, desde el punto de vista del sistema productivo, 5 minutos. Desde el punto de vista del sistema productivo, estamos variando el sistema de trabajar. Estamos trabajando en granjas grandes en bandas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un lote de partos cada 5 semanas. Agrupamos toda la paridera para a la vez. Con lo cual tú tienes un todo dentro, todo fuera en parideras, tienes un todo dentro, todo fuera en la fase 2 y puedes llevarte los cerdos en un todo dentro, todo fuera en la fase 3, que es mucho más fácil, ¿no? Entonces agrupamos mucho más las edades, no tenemos diferentes edades y esto nos está ayudando muchísimo.
Uno de los inventores de esto es el que hacía antes las preguntas del micoplasma. Tercera parte que podemos mejorar. Seguramente tendremos que trabajar más con muchas menos bacterias en las granjas. ¿Qué manera hay para poder hacer esto? Podemos erradicar, como hemos visto antes con el micoplasma, lo que pasa es que eso no siempre es fácil para todas las enfermedades. Estamos optando también por la despoblación-repoblación. O sea, si se organiza bien, el despoblar y repoblar una granja no es tan caro, se puede hacer, ¿vale? Y más si tienes las granjas trabajando en bandas, porque al trabajar en bandas prácticamente no te penaliza nada económicamente. Y como último, tendremos que aumentar muchísimo más la prevención. Tenemos que trabajar con vacunas comerciales, lo que pasa es que vacunas comerciales bacterianas hay muy pocas. Entonces, estamos trabajando cada vez más con vacunas autógenas, cada vez más. O sea, la información para estreptos, para Glasser, para Mycoplasma iorrinis, de todo esto, en Europa no hay vacunas prácticamente. Entonces, tenemos que trabajar cada vez más con vacunas autógenas, ¿vale? Esto es cuando éramos jóvenes y delgados. He querido poner esta foto para hacer un pequeño homenaje a Carlos Pijuan. Él es el señor de blanco, muchos de vosotros lo conocisteis, él fue mi maestro, y en situaciones de este tipo muchas veces encuentras a faltar aquella crítica o aquel comentario crítico que nos ponía a todos a pensar, ¿vale? En situaciones de este tipo tenemos que ponernos todos a pensar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este momento en España, en Europa, vaya, ya está. Muchas gracias. Gracias, Llorens. La verdad es que es algo que acá no vivenciamos tanto y no dimensionamos tal vez el impacto que tienen en cómo es el manejo de sanidad y el manejo en general de las granjas en Europa con toda la regulación que está pasando ahora. Y bueno, en vista del tiempo tenemos espacio para 2 preguntas. Felicitaciones. Gracias. Por sobrevivir. Viendo la cantidad de cerdos que entran, eso no puede ser uno de los problemas graves que ustedes tienen, de que traen animales de toda parte de Europa. Sí, sí. Lo que pasa es que esto es libre mercado, entonces es muy difícil de poder regular, ¿no? O sea, Europa es una comunidad conjunta. Es como si yo ahora quiero traer un cerdo de Iowa a Minnesota. Lo puedo traer, ¿no? A menos que haya una regulación muy estricta, estamos en las mismas condiciones. Entonces, sí que es verdad que con estos cerdos muchas veces nos entran problemas. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros en España tenemos pues la mayoría de los PIRS de Europa, todas las cepas de actinobacillus de Europa, todos los Glassers de Europa y todos los estreptos de Europa. Pero es lo que tenemos, no podemos hacer de otra manera. Es cierto que si pudiésemos limitar estas entradas, probablemente podríamos evitar una parte de esta problemática. Pero es lo mismo que en Estados Unidos. O sea, si yo quiero llevar un cerdo de Texas a engordar a Iowa, supongo que lo puedo hacer. No creo que haya ningún problema. Pues en Europa ocurre exactamente lo mismo. O sea, un señor de Dinamarca, o sea, un productor español compra un lechón de... ¿Qué ha ocurrido ahora? Claro, yo tengo mis granjas, soy un productor, tengo 50.000 madres, tengo PIRS con una falta de producción brutal y tengo mis engordes vacíos. ¿Qué hago? Pues me voy a Dinamarca, compro lechones, entro lo más limpio posible, engordo y por lo menos puedo llevar cerdos al matadero. Es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Es difícil delimitarlo, esto. Llorens, has hablado de algunos casos de empezar a filtrar granjas. Sí. ¿Tú crees que la introducción de Rosalía nos ha hecho abrir los ojos o que esto será, bueno, cuando pase o sea, a nivel de bioseguridad, de hacer más hincapié en la bioseguridad, veremos más granjas filtradas, o cuando se pase Rosalía seguiremos como estábamos hasta que llegue el próximo? Yo creo que no. Yo creo que esto va a ser una decisión después. O sea, de PIRS llevamos, como todo el mundo, muchos años con el virus circulando. Y realmente nosotros miramos un poco la información que nos llega también de aquí de Estados Unidos, ¿no? Cuando tú miras el resumen que llega semanalmente de los brotes de PIRS, piensa que en el año 21-22 tenía más brotes de PIRS yo en mis clientes en una semana que todo lo que llegaba reportado de aquí.
¿vale? Y si juntábamos los clientes de todo el grupo, ni te cuento, ¿vale? Entonces, una parte importante de esta circulación de peers ha sido Rosalía, pero no ha sido la única. Sí que el Rosalía ha ido desplazando cada vez más a todos los demás, pero no es el único, ¿no? Entonces, con el peers necesitamos una solución. Es desesperante para los productores tener, cuando tú tienes una granja que está a 35, 36 lechones, que se está produciendo perfecta, que va como un reloj, y te entra un brote de peers y sabes todo lo que te viene detrás, no sabes cómo explicárselo a veces al productor, ¿no? Para el productor es desesperante, es desmoralizante, ¿no? No hay otra solución. O sea, hoy por hoy las únicas alternativas que tenemos para el peers es la bioseguridad. O sea, no tenemos vacunas que funcionen bien, no hay más. Entonces, dentro de la bioseguridad, lo que hemos visto es, nosotros empezamos a trabajar algo con aire filtrado a raíz de la información que nos llegaba de aquí y hemos hecho pruebas extremas. Hemos puesto granjas de aire filtrado en medio de zonas de altísima densidad a ver qué pasaba. Y estas granjas no se nos han infectado. O sea, el resto de bioseguridad, o sea, tenemos casos donde dos granjas iguales, una la hemos hecho con aire filtrado y la otra sin, esta lleva 2, 3 virus de peers y esta no lleva ninguna, con las mismas normas de bioseguridad en las dos, estrictas. O sea, hemos hecho pruebas extremas en este sentido, ¿no? Y la verdad es que nos ha ido francamente bien. Es una herramienta más, no es la única, ¿eh? Mira, Albert, fíjate si es importante lo que nos ha pasado. O sea, los productores fuertes, los dueños de los animales, los dueños de las integradoras, están viendo, es imposible, no podemos pasarnos la mitad del año produciendo la mitad de los lechones. Eso no puede no volvernos a pasar. O sea, se ha aprendido tanto que decimos, ojalá pase el Rosalía. Gracias a Dios teníamos mataderos muy grandes hechos, recién hechos, y con el Rosalía han faltado cerdos, y en un país que exportamos el 50 o el 60% de la producción, hemos tenido el cerdo más caro del mundo durante varios meses y todavía lo estamos teniendo. O sea, más caro que aquí, más caro que el resto de Europa, más caro que China, que en todos los lados. ¿Vale? Más caro nosotros que en China, exportando nosotros el 50 al 60%. Hemos tenido que importar más cerdos y más lechones que nunca y nos han faltado 5 millones de cerdos en el 2022. Es una salvajada. Entonces los productores fuertes que están con dinero y que quieren seguir en el sector han dicho no, cambios radicales. GDUs que estamos haciendo no como engordes improvisados o una granja de pollo que todos los hemos hecho cosas de este tipo, sino no, vamos a hacer GDUs que son medias gestaciones. O sea, hacemos gestaciones, una granja de cerdas sin maternidad, con capacidad de entre 3 y 4.000 animales para poder despoblar y repoblar granjas y encima filtradas, o para poder hacer erradicaciones de PIRS o de micoplasma de 3 granjas a la vez, sin parar la reposición y sin engordar a los animales en excesos cuando los tienes comiendo a voluntad. Por eso queremos que sean instalaciones tipo gestación. Estamos haciendo filtración de granjas. Sabemos que las granjas de 3.500, 3.600 cerdas nos cuestan 1,5 millones de euros. Pues decimos, bueno, ¿quién lo paga? Entre el dueño de la granja, el integrador, a medias, a tanto por lechón, pim pam, vamos a eso. Y manejo en bandas. Significa que estamos haciendo parir 180 cerdas por semana, lo cambiamos a 900 cerdas cada 5 semanas. Hay que hacer muelles de carga nuevos, reorganizar las rutas de los camiones, tenemos que poner más instalación de luz y de agua porque las máquinas de lavar o de calefacción no aguantan. O sea, estamos cambiando todo. Del mismo modo que cambiamos en un momento de tener ciclos cerrados con sitio 1, 2 y 3 junto y pasamos a ser los sistemas multisitio, del mismo modo que hicimos el ISOWIN, ahora estamos en otro punto, que es manejo en bandas y aire filtrado. Y estamos viniendo aquí, nosotros y otros, y estamos copiando y nos lo estamos llevando para allí. Tenemos 11 granjas filtradas en España. Ninguna de las 11 se ha infectado nunca de PIRS. Hay varias de ellas que son centros de inseminación o granjas de abuelas que están en sitios muy buenos. Esas no, evidentemente no se infectan o no se hubieran infectado tampoco porque están en sitios muy buenos. Pero en sitios malos tenemos esa que ha dicho Llorens. Tenemos una recría que le llamamos Tormillo 4, que está entre Tormillo 1, Tormillo 2 y Tormillo 3. Tormillo 1, 2 y 3 se han infectado en el último año y medio
con 5 cepas diferentes, 4 de ellas Rosalía, Tormillo 4 no ha pillado. En los filtros de Tormillo 4 hemos visto virus PIRS en PCR. En los filtros del centro de inseminación de Tauste hemos visto cada vez que se cambian los filtros, virus PIRS por PCR. O sea, está clarísimo. Las empresas fuertes están apostando por esos dos sistemas. Perdona la... De aquí 3 o 4 años será un 1, no sé qué, no sé cuántos. O sea, la gente aquí ya está escarmentada de alguna forma, ¿no? Y entonces ya saben. Pero en España igual yo pensaba, bueno, este es malo, el próximo que venga igual no será tan malo, no hace falta que invertamos. Yo, mira, en mi experiencia, yo vine aquí, yo estaba en Barcelona y miré, bueno, PIRS en el microscopio, ¿verdad? Y yo vine aquí en 2017 y me pusieron un PIRS, un pulmón con PIRS, y yo no sabía ni lo que era. Bueno, yo pensé, ¿esto qué es? Y me dice, PIRS, y yo, no, si esto no es lo que yo veo, esto es 1000 veces peor. O sea, yo creo que no hemos, en España al menos, no estamos acostumbrados al PIRS que hay aquí, o a Rosalía mismo. Y entonces... Ahora nos tenemos que poner el punto de vista. No podemos utilizar los antibióticos de forma preventiva. O sea, eso de pinchar tulatromicina preventivamente a los lechoncitos para evitar micoplasma, no se puede. Ni Naxceles, ni amoxicilinas, ni nada de esto. Encima, si no utilizas eso, los estreptococos, y si hay PIRS, hay más. Bueno, pues vamos a poner amoxicilina, generamos una disbiosis y esa microbiota que antes hemos visto, matamos a los buenos y nos quedan los colis y nos pegan los colis, granjas donde tengas estreptococo y tengas que hacer tratamientos para el estreptococo con amoxicilina. Desestabilizas la flora y los colis a lo bruta. Luego que salen esos porcentajes tan altos. Eso es lo que está pasando. Sí, sí. Bueno, con esto damos por finalizada la sesión en español. Muchas gracias, Llorens, y a todos los speakers por la presentación.